Escúchame lo que te voy a decir. El primer hombre en el que vivió Cristo fue Adán. El segundo hombre en el que vivió Cristo fue Jesús. Y el último hombre en el que vive Cristo eres tú, la iglesia. Todo lo que Adán no hizo con Cristo dentro de él, lo hizo Jesús con Cristo dentro de él. Y todo lo que Jesús no hizo con Cristo dentro de él, lo haremos nosotros, la iglesia, con Cristo dentro de nosotros. Por eso Jesús dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y hará mayores, porque yo ya me voy con el Padre, pero Cristo se quedará con ustedes. Amén. Amén. Todo lo que yo no puedo hacer porque solamente tengo 3 años y medio de ministerio, todo lo que yo no puedo hacer con Cristo en mí, ¿lo vas a hacer? ¿Quién? Yo. Porque ¿dónde va a vivir Cristo? Porque ¿dónde va a estar Cristo? Porque ¿quién va a ser el cuerpo de Cristo? ¿Dónde vive ahora Cristo? El problema de la iglesia es que solamente ve lo de afuera. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia? Que está acostumbrada a ver ministerialmente, pero no interiormente. ¿Puedes decir amén? Te voy a decir algo. El judío Jesús, durante 30 años, vivió como un hombre común. Solamente a los 12 años, cuando fue encontrado en el templo ahí, hablando con los sacerdotes. Pero vivió de una manera normal. Pero a los 30 años él es bautizado en el Jordán. Fíjate, ¿quién lo bautizó? ¿Qué predicaba Juan? ¿Tú sabías que te bautizas en la enseñanza en la que tú crees? Juan predicaba lo mismo. Juan estaba alineado al mensaje del Padre. Es más, Juan estaba tan alineado con el Padre que él era de la tribu de Leví y no vestía vestiduras las sacerdotales, vestía pelos de camello. Y no ministraba en el templo, predicaba en el desierto. Y no comía los panes de la mesa de la proposición y las ofrendas que se sacrificaban, sino que comía miel y chapulines, langostas. Porque Juan el Bautista estaba alineado ¿con quién? Con el reino del Padre. Juan el Bautista estaba alineado con el reino de Dios, no con la religión de los judíos, porque él entendía que el sacerdocio que sería establecido sería un sacerdocio perfecto, conforme al orden de Melquisedec y no de Leví. ¿Me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando, amados? Ok. Cuando Jesús es bautizado a los 30 años, el Espíritu Santo desciende sobre él en forma corporal como paloma. Se abren los cielos y una voz dice: tú eres. ¿Qué no desde que nació era? ¿Cuándo la voz del Padre dice tú eres? Cuando Cristo viene a vivir en el judío. Cuando Cristo a los 30 años viene a vivir en el judío se convierte en el Cristo del Padre. Y cuando el judío se convierte en el Cristo del Padre, empieza su ministerio, empieza a predicar, y la voz dice: tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia, Eudoqueo, a quien yo he aprobado. Amén. Ahora tú estás listo como mi hijo. Hasta que recibiste a Cristo dentro de ti, el judío, estás listo y eres aprobado para que puedas traer el reino. Porque ahora el reino vive. ¿El reino vive? Escucha lo que te voy a decir. El reino no es un lugar. El reino no es una cosa. El reino no es algo. El reino es alguien. El reino es una persona. El reino es una vida. El reino es la vida del Padre viviendo dentro del hombre. El reino es Cristo viviendo dentro del cuerpo. El reino es Cristo
gobernando la vida del hombre como la vida del Padre. Por eso cuando Jesús predica dice, el reino se ha, pero después a los 30 años dice, el reino ha llegado. Yo soy el Cristo, yo soy el reino, yo soy la vida del Padre gobernando al judío. Y ahora ustedes verán cómo es el reino. El reino es la vida del Padre gobernando al judío, para que el judío haga la voluntad del Padre hasta la muerte. En nada lo va a desobedecer. Porque la voluntad del Padre es que el reino gobierne la vida del hombre, para que el hombre sea completamente obediente al Padre, aún hasta la muerte. Quiero decirte algo. Si tú has recibido a Cristo como tu Señor, porque tú recibiste a Jesús como Salvador, la sangre de Jesús te redime, pero Cristo te entroniza. Jesús te salva, pero Cristo te resucita. Jesús es el pastor de las ovejas, pero Cristo es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Jesús derramó su sangre por ti, pero Cristo te sentó a la diestra del Padre para que tuvieras gobierno. Si tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, tú estás siendo gobernado por la vida del Padre, para que no hagas tu voluntad, sino para que vivas en la voluntad de Él. ¿Sabes por qué estoy en campamento familiar? Porque yo te vengo a decir a ti como familia que la mayor parte de las veces la familia es disfuncional porque no tienen este entendimiento de lo que ellos son en Cristo. Porque muchos de ustedes recibieron a Jesús como Salvador, pero no han entendido que Cristo es el Señor que gobierna tu vida, y por eso vivimos tan mal. Porque muchos de ustedes aceptaron la sangre de Jesús para limpiar su pecado, pero no han sido gobernados por Cristo para poder componer su desobediencia en la iglesia. Wow. Yo estoy diciendo cosas bien tremendas. El problema de la iglesia no es el pecado, hermano, porque Jesús derramó hasta la última gota de sangre. Jesús, el Cordero que quita el pecado, derramó hasta la última gota para que tú no tengas pecado. La iglesia es una iglesia sin pecado. El problema de la iglesia es que es una iglesia desobediente porque no ha tratado con su iniquidad de su mente. El problema de la iglesia es que la iglesia sigue viviendo en yugo desigual con el Padre. Más claro ya no lo puedo decir. La iglesia en gran medida es yugo desigual con el Padre porque no se ha arrepentido, porque no ha cambiado su manera de pensar religiosa. Amén. Pastores que vivo mal, pastores que no puedo trascender, pastores que no puedo dejar de hacer las cosas, porque no has entendido que Cristo vive dentro de ti. Si Cristo vive dentro de ti, mira, hay un versículo hermoso en la carta a los Corintios que dice: derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿Quién practicó este versículo? ¿Quién fue el primer hombre que lo practicó? Jesús. Jesús es el primer hombre que practica este versículo, aunque Pablo lo escribió mucho tiempo después. Porque en Getsemaní, Jesús el hombre dice: Padre, si es posible que pase de mí. Pero viene Cristo dentro de él y dice: Señor, pero que no se haga sino. ¿Quién produció obediencia en Jesús? ¿Quién era el que producía la obediencia en Jesús? ¿Quién era el que producía la obediencia en Jesús? ¿A quién llevaba cautivo su pensamiento a la obediencia a Jesús? A Cristo, que vivía dentro de él. Llevad cautivo vuestro pensamiento a la obediencia a Cristo. Jesús sometió sus pensamientos y los llevó cautivos a la obediencia a Cristo. No se trata de creer en Jesús y de aceptarlo como Salvador solamente. Se trata de recibir a Cristo como Señor
y que dejes que gobierne tu vida, para que dé el fruto del Espíritu, que es amor, y dentro del amor la multiformidad de la que hablaba la pastora, de la manera en la que el amor se expresa a través del Espíritu. Amén. A la iglesia nos han enseñado a aceptar a Jesús como Salvador. A la iglesia nos enseñaron a recibir a Jesús como Redentor, pero a la iglesia no nos han enseñado a someternos al Cristo como Señor de nuestras vidas dentro de nosotros. A la iglesia le han dicho: tú tienes albedrío para hacer lo que se te pega la gana, y la iglesia por eso es desobediente, porque no ha entendido que el propósito de Cristo dentro del cuerpo es hacer que el cuerpo sea obediente a la voluntad del Padre.